Hola, bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema súper interesante, esas formas, a veces sorprendentes, en las que un proceso legal puede acabar sin que se llegue a un veredicto. Porque ya lo veremos, la sala del juicio no siempre es la única salida. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? A ver, para que nos entendamos, vamos a imaginar algo muy simple, un pequeño accidente de coche. Alguien pone una demanda, pero ¿y si el tema nunca llega a un juez que dicte sentencia? Pues bueno, vamos a usar este ejemplo tan sencillo para ir viendo las distintas posibilidades. Aquí tenemos un poco la hoja de ruta. Vamos a empezar viendo los acuerdos directos entre la gente, luego qué pasa cuando interviene el juez, las retiradas por sorpresa y al final ese papel de supervisor que tiene el juez y que lo ata todo. Venga, vamos al lío. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera vía, con la primera salida, la transacción. Esto, en el fondo, no es más que las personas implicadas decidiendo arreglarlo entre ellas, sin que un juez tenga que decir quién tiene razón y quién no. Si nos ponemos un poco más formales, la transacción es eso, un contrato, un pacto donde cada uno cede un poquito para encontrar un punto medio y, lo más importante, cerrar el tema. Es como decir, mira, controlamos nosotros el resultado en vez de dejar que lo decida un tercero. Y claro, en la vida real suena tal cual, es el lenguaje de la calle. Volviendo al accidente, es tan fácil como, vale, te he dado un golpe, ¿cuánto es la reparación? Dame la factura. Te firmo aquí un papelito que diga que está todo pagado y arreglado, y listo. Eso, así de simple, es transigir. El proceso, como se ve, es bastante lógico. Primero se habla, se negocia, se llega a una cifra y, atención, el paso más importante, se pone por escrito. Esto es fundamental. Aunque no haya un abogado de por medio, tiene que quedar una constancia firmada para que ese acuerdo sea válido y de verdad cierre el conflicto para siempre. Venga, pasamos a la segunda opción. Se llama conciliación. Y a ver, se parece a la transacción en que también es un acuerdo, pero aquí aparece alguien que lo cambia absolutamente todo, el juez. Aquí la gran diferencia es que la conciliación pasa dentro del proceso judicial. O sea, las partes no se van a tomar un café para arreglarlo, no. Lo hacen en el propio juzgado con el juez delante. Y eso le da una formalidad y un peso que no tienen nada que ver con lo anterior. Fijaos cómo cambia la foto. En la conciliación ya no son solo dos personas enfrentadas. De repente tenemos un tercer actor, el juez que entra en la ecuación. Pero ojo, su papel no es el que nos imaginamos. No está para juzgar, está para ayudar. Exacto, el rol del juez aquí da un giro de 180 grados. No está para dictar sentencias, sino para hacer de guía, para proponer soluciones, para que la comunicación funcione, para que sean las propias partes las que encuentren una salida. Es, por así decirlo, un mediador con toga. Y vamos con la tercera forma, el desistimiento. Si la transacción y la conciliación iban de acuerdos, de pactos, el desistimiento es justo lo contrario. Es una decisión que toma una sola persona. La palabra clave aquí, la que lo define todo, es unilateral. A diferencia de lo que hemos visto, esto no es un apretón de manos. Es el poder del demandante, de la persona que inició todo, para decir se acabó y parar en seco toda la maquinaria judicial. Y lo más importante, sin necesitar el permiso del otro. En cristiano, es tan simple como eso. Mire, señor juez, que ya no quiero seguir con eso. Y detrás de esa frase puede haber 1000 razones, ¿eh? A lo mejor han llegado a un acuerdo por fuera, a lo mejor el proceso es muy caro, o simplemente ya no le apetece seguir. El por qué, como veremos, no siempre importa. Y esto es importantísimo, porque no es lo mismo desistir del proceso que desistir del derecho. Si desistes del proceso, bueno, abandonas este juicio en concreto, pero mañana podrías poner otro por lo mismo. Pero si desistes del derecho, renuncias para siempre a reclamar por ese tema. La decisión es mucho más seria. Bueno, y con esto llegamos un poco al corazón del asunto. La diferencia más importante entre todas estas formas de acabar un juicio es cuánta gente hace falta para darle al botón de stop. Aquí lo vemos súper claro, ¿verdad? Hay como dos grandes equipos. Por un lado, las soluciones bilaterales, las que necesitan que los dos digan sí, de acuerdo, la transacción y la conciliación. Y por otro, las unilaterales, donde basta con que uno decida. Ya hemos visto el desistimiento, que es la decisión del que demanda. Pues su gemelo contrario es el allanamiento, que es cuando el demandado dice, mira, tienes toda la razón, acepto lo que pides, y ¡pum!, el juicio se acaba ahí mismo. Así que, al final, la pregunta clave es esta. ¿El final del proceso es un pacto entre dos o es la decisión de uno solo? Entender esta diferencia entre lo bilateral y lo unilateral es fundamental para pillar la lógica de por qué un caso se puede cerrar antes de la sentencia.
Pero un momento, si la gente ya se ha puesto de acuerdo o uno ha decidido retirarse, ¿por qué se tiene que meter el juez? Pues aquí es donde entra en juego un último concepto, que es muy importante, la fundabilidad. Es que es una pregunta muy lógica. Si ya está todo hablado y firmado, ¿no podría el juez simplemente poner un sello y a otra cosa? Pues la respuesta es no. Y la razón es para proteger la propia integridad del sistema. La fundabilidad es básicamente una comprobación. Es el juez diciendo, a ver, un momento, voy a mirar si esto que habéis acordado tiene que ver de verdad con el motivo por el que se empezó este juicio. Es analizar, como se dice, el fondo del tema. ¿Y esto en la práctica qué significa? Pues imaginemos que la gente del accidente de coche son, a la vez, caseros e inquilino, y tienen un lío con el alquiler. Pues no pueden usar el juicio del coche para colar un acuerdo sobre esa deuda del alquiler. El juez está ahí para decir no, el acuerdo tiene que ser sobre el golpe, y solo sobre el golpe. Este control, al final, es una garantía. Asegura que los juicios se usen para lo que son. Y se vuelve todavía más importante cuando hay temas delicados de por medio, lo que se llama orden público. Por ejemplo, si hay un menor implicado, el juez no puede aceptar un desistimiento así como así. Tiene que mirar con lupa que todo esté en orden. En resumen, esa imagen de película del juez dando un martillazo es solo una de las posibles fotos finales. Un proceso legal es más bien como un camino con varias salidas. Se puede pactar, uno puede decidir abandonar, pero al final de todas esas salidas siempre va a estar el juez, no para decidir el ganador, sino para supervisar que las reglas del juego se han cumplido hasta el último momento. Y acabamos con una reflexión. Ahora que sabemos que existen todas estas salidas, ¿cambia un poco la forma de ver un conflicto legal? ¿Deja de parecer una batalla a vida o muerte para convertirse en un camino con varios desvíos posibles hacia una solución? Ahí lo dejamos. Muchas gracias por acompañarnos.